Muy buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo están? Pero bueno, hoy también me acompaña el pastor José. Saludo a todos los hermanos. Esperamos que este programa sea de mucha bendición. Bueno, vamos a meternos en harinas, como se dice, de lleno al tema. Y bueno, ¿qué te parece si hacemos un repasito, José, de lo que estuvimos viendo? Estuvimos hablando principalmente de que antes de hablar del infierno, efectivamente tenemos que hablar de la vida después de la muerte, ¿no? Y hemos visto que Jesús habló mucho de la vida después de la muerte, habló acerca del alma, de que el hombre no es solamente cuerpo físico, y también habíamos llegado a la conclusión de que Jesús habló mucho más del infierno que del cielo, y estábamos charlando esto con José de lo importante que es entonces esta doctrina, porque si Jesús habló muchas veces de ella, entonces nosotros también tenemos que hacerlo como seguidores de él, ¿no? Si no hablamos del infierno, nos estamos olvidando o estamos obviando una gran parte del discurso de Jesús. Así que bueno, empezamos como siempre, tratamos de hacer un estudio sistemático y empezamos por el Antiguo Testamento. Y dijimos que hay 5 palabras que en la Biblia hacen referencia a un lugar donde van los muertos. En primer lugar hablamos del Sheol o Seol, que se encuentra en el Antiguo Testamento, y dijimos que el Seol es un lugar que puede hacer referencia a 2 cosas, a la tumba, simplemente a la tumba, y también a un lugar que excede lo que es la tumba, es decir, un lugar donde van a parar los muertos. Y habíamos dado algunos versículos de referencia donde mostrábamos que en el Seol una de las cosas que dicen los profetas, y por ejemplo en los salmos también se encuentra, es un lugar donde no está la presencia de Dios, o mejor dicho, no se percibe la presencia de Dios, donde no hay alabanza, donde no hay misericordia, donde tampoco hay verdad, donde no hay noción del tiempo. Un lugar que es prácticamente, podríamos decir, casi la nada. Es un lugar donde no hay historia, donde, digamos, el obrar de Dios no transcurre dentro de ese lugar. Y también habíamos hablado acerca de Pablo, que aludía a esto con un versículo donde decía que en el final de los tiempos, en el juicio final, los hombres estarán excluidos, ¿no?, de la presencia de Dios. La segunda palabra es Hades, que es el equivalente griego de Seol, y lo encontramos en el Nuevo Testamento, para hacer referencia también a un lugar donde van los muertos. También habíamos dicho que tanto el Hades como el Seol es un lugar provisional, ¿no? No es el infierno, no es el lago de fuego. José nos había explicado que el lago de fuego es un lugar que todavía está vacío, que está creado por Dios, pero todavía está vacío. Todavía no ha llegado el juicio final para que los impíos vayan a ese lugar, pero sí sucederá en el futuro. También hablamos de otras palabras como por ejemplo tártaro, que se encuentra en Pedro, que creo que no desarrollamos eso, vamos a hablarlo ahora, pero solamente lo voy a mencionar. Tártaro como una prisión donde están los ángeles que no guardaron su dignidad. El Gehenna, que hace referencia al lago de fuego, que Jesús lo usa como metáfora, que José también explicó, y ahora luego le vamos a preguntar otra vez por las dudas, qué era el Gehenna. Y también en quinto lugar el abismo, como un lugar donde hay demonios de altas jerarquías, según nos cuenta el Apocalipsis, que están preparados en el futuro para llevar a cabo los juicios del Apocalipsis. Así que bueno, a mí me gustaría empezar, ¿qué te parece si hablamos un poquito del tártaro, no? Porque así lo hacemos sistemático. ¿Dónde se encuentra ese versículo y básicamente qué sería el tártaro, José? Sí, nada más antes de entrar a contestar esta pregunta que estás haciendo, Bueno, yo tenía antes una duda de si cómo se debía pronunciar, si se debía decir Seol o Sheol. ajá, Yo pensaba que era Sheol, pero un día le pregunté directamente a mi profesora de hebreo y me dijo que sí. ellos pronuncian Seol. Ah, bueno, buen ¿Ok? dato. Entonces es como para compartirlo ahí, porque yo también antes decía Sheol o Seol, no estaba seguro antes cómo se pronunciaba, pero la pronunciación correcta es Seol. Entonces, Ah, para ahí para bueno, compartir. Bien, para contestar esto que el hermano está diciendo, Jorge, es muy importante contestar esto.
Vamos a ir un momento a Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Esto es importante, sobre todo porque si nuestros hermanos que nos están escuchando usan la Reina Valera, van a tener que apuntar ahí una salvedad con esta traducción, porque la Biblia dice así en Segunda de Pedro 2, 4. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad reservados hasta el día del juicio. Ahora, una pregunta, Jorge, vos tenés ahí la versión de las Américas. Sí. ¿Qué dice ese pasaje? Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno. No hace la transliteración, ¿no? Exacto. Casi muchas versiones hacen esa traducción. Lo mismo hace la Reina Valera, ¿verdad? Traducen, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno. El problema de esto es que la palabra griega, y esto lo habíamos explicado la semana pasada, que está ahí no es Gehenna, que es la palabra que se utiliza para traducir infierno, sino que la palabra que está ahí griega es Tartarus. Precisamente esta palabra se traduce como tártaro. Esta palabra, por ejemplo, también tártaro, la traduce, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén. Dice también, para dar otras referencias de otras Biblias que traducen tártaro, no vayan a pensar las personas que nos están escuchando que esto es solo de la Biblia textual. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén también coincide con esto del tártaro. Y esto es importante porque el hecho de que de que esta palabra no, aparezca aquí tártaro en vez de infierno, nos permite afirmar algo muy interesante. Si no es por la excepción que tenemos en Santiago capítulo 3, versículo 6, la palabra Gehenna no aparece en otra persona en la Biblia más que en la boca de Jesús. Él es el único que utiliza esa expresión, Gehenna. Jesús es el único y la encontramos solo en los evangelios. No la vamos a encontrar en Hechos, no la vamos a encontrar en las 14 cartas de Pablo, no la vamos a encontrar en las 2 cartas de Pedro, ni en los 4 escritos de Juan, ni en la carta de Judas, ni solo en Judas 3:6 que le encontramos en la Biblia. Fuera de esa excepción, la palabra Gehenna es propia de Jesús. Pero el tártaro no es un sinónimo de abismo, no es un sinónimo de Hades, no es un sinónimo de infierno, es otra prisión totalmente diferente. Y esta prisión, esta prisión es precisamente la de los ángeles que pecaron en Génesis capítulo 6, cuando dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres estaban buenas y tomaron para consigo mujeres y engendraron gigantes. Veo que te estás riendo, pero es que eso dice el texto. Claro, sí, sí. Parecería una versión argentina. Dale. Entonces, esta prisión es precisamente diferente porque hay algo interesante. No puede ser el abismo porque en Apocalipsis 9, cuando se habla de los demonios que salen del abismo, dice que salen en la tribulación, salen para el tiempo de la tribulación. No obstante, aquí la Biblia dice que estos ángeles que pecaron, dice que están reservados hasta el día del juicio. Entonces, esta es una de las razones por las cuales también sabemos que no pueden ser el mismo lugar, pero este pasaje también está totalmente unido con Judas. No sé si podemos ir un momentito ahí a Judas 1.7. Judas 1.7. Entonces, como para ir resumiendo, encontramos 4 prisiones de maldad en la Biblia. El Abadón, el Seol y el Hades, que es lo mismo, es la prisión de los seres humanos que ya se han condenado desde que llegan hasta nuestros días. El abismo, que es la prisión de los demonios, el infierno, que en el Apocalipsis se le llama el lago de azufre y de fuego, que está vacío, como tú lo indicabas al principio, y este cuarto lugar, que es el tártaro. ¿Qué dice tu Biblia en Judas 1.7? Creo que es, si no me equivoco. Ahí te digo, Judas 1.7. Dice, y así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, es decir, de estos ángeles, ¿no? Puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo a sufrir el castigo de fuego eterno. Correcto, dice que ahí dice que se inclinaron por carne extraña, ¿verdad?
Por Sí, ejemplo, la Biblia textual dice, y así como Sodoma y Gomorra, está hablando de varias ciudades, Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, son varias ciudades. Ese es el sujeto compuesto de la oración, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, ok, pero es que el 6 viene hablando, dice, y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día, así como a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, como vos bien lo indicabas, aquellos ángeles que se vienen hablando desde el 6, habiendo fornicado e ido en vicios contra la naturaleza, sirven como ejemplo de sufrir un castigo de fuego eterno. Entonces, a mí me gusta aún más cómo traduce la Biblia de Jerusalén este pasaje, porque dice que estos ángeles fornicaron y desearon ir tras carne diferente. Y esto se traza con Primera de Corintios capítulo 15, cuando dice que no toda carne es igual, sino que unos son los cuerpos celestiales y otros son los cuerpos terrenales. Entonces, veamos aquí que estos ángeles que pecaron, que son los ángeles de Génesis 6, dice que fueron encerrados, al igual que Pedro, en prisiones, dice que fueron puestos para sufrir el castigo de fuego eterno, ¿verdad? Entonces, aquí es una referencia al tártaro que se está haciendo de segunda de Pedro 2:4. Entonces, aquí algo interesante que aprendemos del tártaro es que es de oscuridad, porque así lo llamaba Pedro, prisión de oscuridad, y aprendemos que tiene fuego. Entonces, creo que esto, no sé si lo enseñamos la semana pasada, pero creo que vamos a enseñar algo parecido igual del infierno, pero el fuego del tártaro no tiene luz, porque dice que es una prisión de oscuridad y por otro lado dice que es una prisión de fuego eterno. Entonces, esta es el tártaro. perfecto. Excelente explicación. Para que no quede ninguna duda, porque muchas veces esa cuestión del tema de los ángeles en Génesis capítulo 6, algunos teológicamente no les cierran, no les encaja, entonces tienen que interpretar y hacer malabares teológicos para interpretar qué significa tártaro, ¿no? Una de las cosas que uno no tiene que hacer con la Biblia justamente es añadirle sus presupuestos teológicos para que encajen con el pensamiento de uno, ¿no? Más bien si uno no entiende algo de la Biblia, en todo caso diga que no lo entiende o que hasta ahí puede llegar, pero no por eso tergiversarla, ¿no? Bueno, no nos ocupemos mucho más de eso. Entonces hemos definido tres lugares, entonces, el Seol, el Hades y el Tártaro. También está el Gehenna, que ya quedó claro que es el lago de fuego, y que el único que lo tiene incluido en su predicación es Jesús, y no es un dato menor. También vos hablaste de lo que es cómo es este lugar, las cualidades que tiene, ¿no? Y una de las cosas que Jesús dice que es un fuego inextinguible, ¿no? Entonces eso habla de que es un tormento que nunca disminuye su intensidad. Y eso es interesante porque el lago de fuego, también cuando todos son enviados al lago de fuego, mantiene el mismo sentido, ¿no? Nos faltaría entonces hablar del abismo. Y ahí hay unas cuestiones interesantes para poder tratar, José. Entonces el abismo sería otra cárcel, sería otro lugar donde están demonios específicamente preparados para el día de la gran tribulación o el día en el caso de que no creas en la gran tribulación, en el día del juicio, ¿no? ¿Cuál Bueno, es la base bíblica? ¿Cuál es la base bíblica para afirmar esto? solo quisiera aclarar que yo sí en lo personal creo en la gran tribulación. Ajá. Creo en la tribulación y en la gran tribulación. Este capítulo que estás preguntando es Apocalipsis capítulo 9, que es otro lugar, el abismo, bien como lo indicas. No sé si querés que lo lea, vale la pena leerlo, porque hay muchas cosas que aprender de acá. Bueno, si total vamos a hacer una tercera parte, así que sería bueno que hoy podamos asentar muy bien lo que es la base bíblica. Y por ahí la especulación teológica la realizamos en el próximo programa. Quiero aclarar algo, cuando digo especulación no me estoy refiriendo a que estamos hablando cualquier cosa. Especulación en el sentido de poder darle una interpretación a ciertos versículos que son complicados de entender literalmente, ¿no?
A eso me refiero con especulación, no vayan a pensar que uno se la está inventando, ¿no? Así que bueno, proseguí, José, en Sí, Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9. Quisiera nada más antes de leerlo, mi hermano Jorge, decirte Sí, cómo que no. te hago una pregunta. ¿Vos has leído hasta ahorita algún libro de todos estos libros, montón de libros que tú has leído, un libro que se dedique con esmero a tratar de explicar estas diferencias que estamos hablando hoy? Lo único más cercano que encontré fue en el libro de Enoch, donde básicamente explica que en el lugar donde están los muertos tienen varios compartimientos, ¿no? Y podría ser de alguna manera parecido al hecho de que vos estás diciendo que hay varias cárceles, ¿no? Si querés te leo algo para poder mostrar que en el judaísmo, el segundo templo, esta idea ya estaba desarrollada, ¿no? ¿Ok? Y como Léelo. vos, Jesús es probable que, o el Evangelio de Lucas, conociera este tipo de literatura, ¿no? Y que la use como ejemplificador. Voy a leerte un fragmento del libro de Enoch para que los hermanos vean cómo esta literatura ha influido en el Nuevo Testamento en algunas cuestiones. Dice lo siguiente: de allí fui a otro lugar, Enoch capítulo 22. De allí fui a otro lugar y se me mostró en occidente un monte grande y alto y una fuerte roca. En medio de él había 4 cavidades, cuyo interior era muy profundo, ancho y liso, 3 oscura y una luminosa, que tenía en medio de una fuente de agua. Qué lisas son estas cavidades profundas y oscuras a la vista. Entonces respondió Rafael, uno de los santos ángeles, que estaba conmigo, y me dijo: estas cavidades son para que se reúnan en ellas los espíritus, las almas de los muertos. Para ello han sido creadas, para que agrupen todas las almas de los hijos de los hombres. Estos lugares han sido hechos para que permanezcan aquí hasta el día de su juicio, hasta llegar su plazo, que es grande, hasta que llegue su gran juicio. Y vi los espíritus de los hijos de los hombres que habían muerto, cuyas voces llegaban hasta el cielo, quejándose. Entonces pregunté a Rafael, el ángel que estaba conmigo: ¿de quién es este espíritu que se lamenta y cuya voz alcanza así? Este es el espíritu salido de Abel, el que mató a Caín su hermano, el que denuncia hasta que perezca su simiente sobre la faz de la tierra y desaparezca su estirpe de la raza humana. Entonces pregunté sobre él y sobre el juicio de todo. Añadí: ¿por qué están separadas esas cavidades una de otra? Me respondió: esas 3 fueron hechas para separar los espíritus de los muertos. Así se separan las almas de los justos y permanecen allí donde hay una fuente de agua viva y sobre ella una luz. Del mismo modo se ha hecho un lugar para los pecadores cuando mueren y son sepultados en la tierra sin que hubiera juicio contra ellos en su vida. Aquí son apartadas sus almas en este gran tormento hasta el gran día del juicio, para venganza, tormento y castigo de esas almas, de los que eternamente maldicen. Cuánta Clarísimo. similitud, ¿no? Con respecto al día del gran juicio. Ya el segundo templo tiene desarrollada bien esta teología, ¿no? Totalmente, totalmente. Es increíble realmente cómo habla de varias prisiones de maldad. Te preguntaba al principio, hermano Jorge, ¿por qué si habías leído un libro que hablara con detalle esto, que es impresionante esta cita que haces del libro de Enoch, de cómo estaba bien claro en el tiempo del judaísmo tardío, que habían más de una prisión de maldad y que iban a ser los espíritus confinados específicamente en cada una de ellas? Lo digo porque ahorita les pido su oración porque estoy escribiendo un libro precisamente solo de este tema, tratando de Ah, hablar mirá qué del bueno. mundo espiritual. Buenísimo, José. Hay una pregunta que me parece interesante. Él nos dice: cuando un justo muere, ¿tiene conciencia de la vida en la tierra? Y bueno, me acuerdo, podría citarle a Pablo, pero como estamos en este contexto de estudiar el Hades y todo eso, y estas palabras, me acuerdo de la parábola del rico y Lázaro, ¿no? O de la historia del rico y Lázaro, donde efectivamente el rico está con su memoria intacta, sus sentidos están lúcidos, y también el pobre que va al seno de Abraham, ¿no? Y es más, el rico se acuerda de sus familiares, deja de interesarse por él mismo y le dice a Abraham que por favor le predica a sus familiares. Así que la respuesta es que sí, que tiene conciencia de que estuvo en la tierra, porque si no tendría conciencia, no tendría sentido el castigo, ¿no? Claro, ahí está clarísimo que el rico se recordaba, además el mismo Abraham
en Lucas capítulo 16, es el versículo que está citando, que se habla del Hades. Ese pasaje específicamente lo que está diciendo es, Abraham le dice, acuérdate, hijo, que en la tierra tú tuviste muchos privilegios o muchos bienes y Abraham, Lázaro sus aflicciones y ahora él es aquí consolado y tú eres atormentado. Pero vean ustedes lo interesante, le dice, acuérdate. Entonces, la respuesta es esa, claro, es muy rotundo de que sí, sí, las personas después de muertas sean salvas o estén condenadas, se acuerdan de todas las cosas que hicieron en la tierra. ¿Cómo sabemos que los salvos también? Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 6, cuando Juan ve las almas de los justos que están ante el trono del Señor, que le dicen, ¿hasta cuándo, Señor justo y santo, juzgarás nuestra sangre en los moradores de la tierra? Es decir, ellos se acordaban de que habían sido asesinados por causa del nombre de Cristo. Entonces, el justo recuerda, el que se condena recuerda, pero lo que sí hay que hacer una aclaración es que aunque ellos tienen memoria de todo lo que vivieron en la tierra, en el momento ya de estar en el paraíso o en el Hades, ya no tienen conciencia de lo que está ocurriendo actualmente en la tierra. Claro, Son como eso dos de cosas. eso que se dice en el mundo de almas en pena, eso no es otra cosa que demonios. La persona muere, va al Hades o va a la presencia de Dios. Déjame otra vez que dice algo que me parecería interesante aclarar. Duermen hasta el día de la resurrección y yo le diría, y ahí sí citaría a Pablo donde dice que el justo que muere va a la presencia del Señor. Y no sé qué quiere decir él con dormir, porque en el sentido bíblico, dormir se usa para los creyentes, para los justos. Al decir que el justo está dormido, lo que está diciendo es que no murió, no está separado de Dios. Pero si se está refiriendo a que si la persona está inconscientemente dormida, yo le digo que no, que está en la presencia de Dios, como dice Pablo, eh, donde él habla acerca del tabernáculo y de que este cuerpo sí se desasiere, ¿no? Que bueno, que después va a ser revestido con la resurrección, ¿no? Pero mientras tanto, en un estado de desnudez, dice Pablo, utiliza esta metáfora, en un sentido espiritual está en la presencia de Dios. Aparte, bueno, el rico, no digo el ladrón que muere al lado de la cruz de Jesús, el Señor le dice que él estará hoy en el paraíso con él, ¿no? Así que no es que está durmiendo inconscientemente hasta que llegue la resurrección, ¿no? No es así. Sí, Está en un lugar. y es interesante que yo estaba leyendo bastante sobre qué piensan los judíos y en esto sí me llevé una gran sorpresa. Yo pensaba que los judíos actualmente pensaban que los muertos dejan de existir y que están esperando el día de la resurrección. Pues eso es lo que parece que el Antiguo Testamento enseña, pero los judíos actualmente creen que las personas están en el Gehenna y el Gehenna judío es como un purgatorio porque nadie se condena en el judaísmo. Esto es una gran sorpresa que yo me llevé hace poco que he estado leyendo lo que piensan los rabinos sobre el alma. Para los judíos el alma no deja de existir. Las personas injustas tienen que ir al Gehenna a pasar un tiempo de sufrimiento para después pasar al paraíso o esperar la resurrección. Y hay personas justas que van a pasar directo al paraíso. Eso según el pensamiento del judaísmo actual. Pero el Antiguo Testamento sí hay un testimonio claro de que las almas no dejaban de existir. Eso, por ejemplo, lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 28, cuando habla de la bruja de Endor, y dice el capítulo 28, versículo 13, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl, el rey, y le dijo, no temas, ¿qué es lo que estás viendo? Y la mujer respondió a Saúl, veo a un Dios subiendo a la tierra, y dijo a ella, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, sube un anciano cubierto con un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, e inclinó el rostro a tierra y se postró, y Samuel dijo a Saúl, o sea que la misma Biblia está diciendo que realmente Samuel no es un demonio, es Samuel. Entonces ahí encontramos un versículo donde se está hablando claramente de la existencia de un alma después de la muerte. Nada más aclaro con una cita bíblica lo que estaba afirmando de que el alma sí va a recordar, el alma no va a dejar de existir, pero sí el alma no va a saber lo que ocurre en esta tierra. ¿Dónde dice la Biblia eso?
Eso lo dice en Eclesiastés capítulo 10, 9, versículo 10, dice: todo en cuanto hallé hacer en tu mano, hazlo con tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría. Ahí dice que en el Seol ya no hay conocimiento. Entonces, aunque este pasaje se está refiriendo claramente a la sepultura, también tenemos que entender que se está refiriendo al sepulcro como tal, tenemos que entender que se está refiriendo al conocimiento, un conocimiento que podamos seguir teniendo de este mundo físico, ya no lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque la persona que está en el Seol, esto lo explica Jesús en la historia de Lázaro y el rico, dice que no puede pasar ni al paraíso, no puede pasar ni al paraíso, al Hades, ni del Hades al paraíso, ni de salirse del Hades a la tierra. Entonces, por eso el que está muerto ahorita tiene todos sus recuerdos de su vida pasada, pero ahorita no sabe qué está ocurriendo en esta tierra. Perfecto. Habíamos hablado también de dónde está ubicado. Habíamos dicho que estaba probablemente debajo de la tierra, que había ciertos indicios, ¿no? Con respecto a Jesús, cuando muere, dice que la señal de Jonás que iba a estar en el corazón de la tierra, que Cristo bajó a las partes más bajas de la tierra, que dice en Efesios capítulo 4. Es probable también que tenga otro tipo de interpretación eso, ¿no? Pero la evidencia pareciera apuntar a que realmente Jesús descendió. Lo que podríamos discutir ahora es si realmente fue a la parte de los injustos o a la parte de los justos, ¿no? Yo estaba pensando este tema y reflexionando, y también, bueno, Pedro dice que descendió y predicó, queruso, esa es la palabra griega, es queruso, que significa anunciar, proclamar, a los espíritus encarcelados que en otro tiempo, en el tiempo de Noé, ¿no? Y bueno, algunos dicen que en realidad Jesús no pudo haber descendido porque habría un problema teológico ahí, porque dicen que no se le puede predicar a los muertos porque ya no hay una segunda oportunidad en ese lugar. Pero sin embargo, la palabra queruso no quiere decir que Jesús le predica el evangelio a los muertos. Lo que intuyo, decime vos, José, qué pensás, es que lo que pudo haber hecho Jesús es justamente proclamar su victoria sobre la muerte. Y esto tiene cierta lógica, porque en el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 16-18, dice que él tiene las llaves del Hades, ¿no? Y si yo tengo las llaves de algo, es porque yo tengo la posibilidad de entrar, o tengo la posibilidad de acceder a ese lugar. Y es llamativo que también Colosenses nos dice que exhibió públicamente a las autoridades y a las potestades, ¿no? Entonces no creo que haya una complicación teológica en este aspecto con el hecho de que Jesús haya descendido a las partes más bajas de la tierra. Más bien veo que muchos teólogos, para evitar esto, caen en tremendas complicaciones o marañas teológicas para terminar tergiversando el texto bíblico, ¿no? Volvemos a lo que decíamos al principio. Cuando encontramos un versículo difícil, no tenemos que acomodarlo a nuestra teología, ¿no? Pero aparentemente la evidencia muestra que Jesús descendió. Claro, estos pasajes, estas marañas teológicas que vos estás mencionando, más que todo las hace la iglesia adventista, porque ellos no creen que el alma exista después de la muerte. O sea, para el adventista, el alma será resucitada hasta el día de la resurrección, y entonces necesitan de alguna manera inventarse alguna explicación, alegorizar estos pasajes para poder acomodarlos a su teología. Yo pienso con respecto a ese tema que estás hablando, que es sumamente interesante, pienso que Jesús estuvo en dos lugares. No hay duda alguna que Jesús estuvo en el lugar de los justos, en el paraíso, porque le dijo a uno de los ladrones que estaba al lado suyo: de cierto os digo que conmigo estarás hoy en el paraíso. Entonces, no hay duda alguna que Cristo estaba en el paraíso, pero con respecto al otro pasaje, a lo otro que estamos hablando, te diría que mi pensamiento es que Jesús no fue a predicar, a proclamarse Señor, ni siquiera al Hades. Donde Cristo fue a proclamarse Señor fue al Tártaro, a estos ángeles que pecaron en Génesis 6. Porque mira lo que dice Primera de Pedro 3:18, dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevaros a Dios,
muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual, es decir, en el espíritu Cristo, Sí, sí, sí. por eso lo que significa en el cual también fue y proclamó a los espíritus encarcelados, que en un tiempo desobedecieron cuando la paciencia de Dios aguardaba ansiosamente en los días de Noé, siendo preparada el arca, en la cual unos pocos, esto es, 8 personas fueron salvadas a través del agua. No dice, dice que fue le proclamó a los espíritus encarcelados que desobedecieron cuando la paciencia de Dios aguardaba ansiosamente en los días de Noé. Entonces, estos espíritus que desobedecieron son los ángeles. La Biblia dice en Hebreos que los ángeles son espíritus. No dice que él fue a proclamarse Señor a las almas de las personas que se condenaron en el tiempo de Noé. Dice a los espíritus. Entonces, en lo personal, yo interpreto que en este pasaje Jesús se proclamó Señor, Rey, frente a los ángeles que pecaron en Génesis 6 y que estaban en el Tártaro. Vos sabés que ahora me entró esa duda, a mí se me hacía que tenía que ver con, porque también la Biblia dice que Noé fue pregonero de justicia, ¿no? O sea que él predicó en su época. Vos interpretás que esos espíritus son los ángeles. Yo interpreto que son los ángeles que desobedecen en Génesis capítulo 6, porque esta expresión espíritus, precisamente me parece que es una alusión a los ángeles, basándome en que la Biblia llama a los ángeles espíritus. Me parece que si hubiera sido, que si hubiera querido referir a las personas, a la generación del tiempo de Noé, hubiera dicho las almas, Sí, pero es dice los verdad. espíritus. Es verdad, sí, es probable que tengas razón. Bueno, después lo voy a revisar bien. La verdad que yo no había, no había reparado en ese detalle. Pero bueno, seguimos avanzando. Es muy probable que sea como vos decís. Hay algo que me gustaría comentar, porque ahora mencionaste anteriormente de que en el infierno hay un fuego inextinguible. Yo quisiera leer una porción de Orígenes en su libro Tratado de los Principios, y me gustaría ver qué piensas vos. Mira, Pero mira lo que qué herejía me estás trayendo, hermano, con Orígenes. es Dale, interesante que Orígenes es una de las personas que raya en la herejía. Para Orígenes casi que los demonios también se van a salvar. Y hay muy pocas cosas que yo estoy de acuerdo con Orígenes, pero esta es una de las poquitas que estoy de acuerdo y me gustaría ver qué piensas vos. Orígenes, hablando sobre la naturaleza del fuego eterno, dice lo siguiente. Dice, en el profeta Isaías encontramos que el fuego con el que cada cual es castigado es descrito como suyo, ya que dice, andad a la luz de vuestro fuego y a las centellas en que encendisteis. Por estas palabras parece indicarnos que cada pecador enciende por sí mismo la llama de su propio fuego y no es arrojado en algún fuego que haya sido encendido por otro o que existía antes de él mismo. El combustible y el alimento de este fuego son nuestros pecados, que son llamados por el apóstol Pablo, madera, heno y hojarasca. Entonces, aquí es interesante que Orígenes está presentando que el fuego del infierno, el tormento que trae el fuego del infierno, es porque no es que alguien encendió la llama por nosotros, sino que la misma llama la llevamos ya nosotros. ¿Qué piensas vos sobre esto? Muy bueno, me encantó. Y no solamente eso, sino que habla de la retribución de ese castigo, ¿no? Que cada uno se inflama esa llama de acuerdo a lo que hizo en vida, ¿no? Muy Y bueno. es acorde con la doctrina de la responsabilidad individual, ¿verdad? Porque, Exactamente, exactamente. No es que nadie va a pagar por vos. Es de personal el claro, castigo. Eso lo dice Jesús también. y, Pero y, qué ganaría y, él? y este comentario que hace Orígenes también está en función de que el infierno no es un lugar de torturas, no es un lugar que Dios diseñó para torturar a la gente, sino que es un lugar de tormentos porque la misma gente se provoca el tormento. Claro, que habíamos dicho, ¿no? Que el infierno no fue creado para los humanos, sino para Satanás y sus ángeles. Tengo entendido que Orígenes era universalista, así que probablemente creía que algún día Dios iba a perdonar a todos, incluyendo a los mismos demonios, pero bueno. Pasa que Orígenes estaba muy influido con la filosofía también, entonces Sí. estaba comprometido con ese pensamiento.
Bien, Hay un hermano que, perdón, hermano, que está comentando, creo que no nos entendió bien, Sergio Sabac, que dice él que difiere conmigo cuando me refiero a que los espíritus eran los ángeles y para él son los humanos. Bueno, él tendrá sus razones, solo que creo que hay algo que el hermano no nos entendió bien, porque dice, además no tiene sentido que Jesús predique a un demonio, pero sí a un espíritu de hombre. No sé si podrías recalcar que este asunto de qué es lo que la Biblia está diciendo cuando dice predicó. claro, recién decíamos que es la palabra griega keruso, que significa proclamar y no necesariamente quiere decir que él está predicando el evangelio, sino es como que él está anunciando. En este caso yo pensando que eran, digamos, personas, le estaba predicando a las personas en el tiempo de Noé que estaba anunciando su victoria, pero acá José me dice que probablemente sea en el Tártaro donde él está anunciando esta victoria. José, ¿qué te parece si vamos cerrando con algún... A ver, te voy a tirar un tema acá. Con respecto al abismo, lo que dice Isaías 14:15 parecería que le da una ubicación al Seol, que yo lo relacionaba con el Tártaro, pero después, ¿te acordás que dijimos que en realidad el Tártaro era otro lugar? Pero me llamaba la atención porque parece dar bien la ubicación, pues dice a lo profundo de la fosa, aunque la Reina Valera no lo traduce de esa manera. Fíjate si lo podés leer en la Biblia textual. Dice, ciertamente al Seol está siendo abajado hasta el flanco de la fosa. No, simplemente mencionarlo como que para decir que la Biblia arroja cierta luz de las ubicaciones de los lugares, ¿no? De Claro, ese lugar concreto que habíamos dicho que era un lugar espiritual, que se encontraba debajo de la tierra, pero es un lugar espiritual, no es físico, ¿no? Y esto nos cuesta a claro. nosotros entenderlo porque se utiliza siempre para explicar lo abstracto, se remite a lo concreto para poder explicar las cosas, ¿no? Entonces, los escritores antiguos o la mentalidad del hombre antiguo aludía a cosas que conocía para poder explicar una realidad espiritual, ¿no? Como es el caso de Jesús. Jesús habla del Gehenna, del lago de fuego, que hace referencia a un basural que está a las afueras de Jerusalén, donde en la antigüedad se quemaban se le dedicaba el sacrificio de los hijos a Moloc, si mal no recuerdo, ¿no? Y el El gusano que Valle de nunca, Hinón. el valle de Hinnom, y el gusano que nunca muere eran estos parásitos que habitaban en ese lugar, ¿no? Que estaban ahí entre la basura. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer cuando leemos estos pasajes, eh, tratar de poder de alguna manera desmembrar ese texto y encontrar alguna referencia más concreta en cuanto a lo que se refiere el pasaje. Y una de esas era, por ejemplo, se hace difícil comprender qué quiere decir Jesús con el gusano que nunca muere, por ejemplo, ¿no? Y uno podría aludir a la conciencia, ¿no? No sé si es del todo correcto, pero el hecho de que nunca muera y algo que está molestando o estorbando, probablemente sea la conciencia en el infierno, ¿no? Es saber que tuviste la oportunidad de no estar en ese lugar. Y bueno, por eso digo que hay que extralimitarse muchas veces a lo que dice el texto. De hecho, es curioso que esto del infierno solo se menciona una vez del famoso gusano, ¿verdad? Ajá, Eso es sí. importante mencionarlo. Eso está en Marcos, cuando Jesús dice en Marcos 9:42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen, mejor sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de asno y lo echaran al mar. Si tu mano te causa tropiezo, córtala, más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego inextinguible. Y si tu pie causa tropiezo, córtalo, más te vale entrar cojo a la vida que con los dos pies ser echado a la gehenna. Y si tu ojo te causa tropiezo, sácalo, más vale entrar tuerto en el reino de Dios que con los ojos ser echado a la gehenna, donde su gusano no muere y el fuego no se extingue, porque todos serán salados con fuego. Buena la sal, pero si la sal vuelve a ser insípida, ¿con qué la sazonaréis? Esto es interesante porque este es un pasaje en referencia de Isaías 66:24. No sé si lo puedes leer. Isaías 66:24. Y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres
que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el horror de toda la humanidad. Ok, es una Ya. referencia a este pasaje. Y aquí Exacto. se está hablando de una destrucción donde, bueno, aquí mi versión dice, y saldrán y mirarán los cadáveres de los hombres, o sea, mirarán, o sea, se está refiriendo, ya aquí en este pasaje hay dos connotaciones, una espiritual y una física, porque en la espiritual definitivamente se está refiriendo si ni su fuego se extinguirá, porque esto es la característica del infierno, su fuego no se extingue. Pero después dice que los hombres, en el contexto de este pasaje, dice que saldrán y mirarán los cadáveres de esas personas que se rebelaron contra mí, donde su gusano no muere. Entonces, ese pasaje se está refiriendo específicamente al Valle de Hinón, donde las personas eran arrojadas sin sepultura y había una gran cantidad de gusanos. Entonces, es a eso lo que Cristo se estaba refiriendo también cuando estaba hablando de la Gehenna en Marcos. Se estaba refiriendo a que el injusto también ni siquiera es sepultado con dignidad. En el Antiguo Testamento inclusive encontramos esa práctica de no enterrar a las personas, clavarlas en un poste o no enterrarlas. Era una forma de humillar a las personas. Los dos testigos del Apocalipsis no serán enterrados para manera de humillarlos. Entonces, en ese contexto es donde se está hablando del gusano. Entonces, lo que tenemos que entender es que no es que literalmente en el infierno haya gusanos que estén ahí metiéndose a la gente entre los ojos y los oídos y la nariz. Interesante porque hace referencia a lo que Jesús dijo. No se termina, no se agota el tema acá. Esto es como solamente un disparador para poder seguir profundizando en estos temas. Así que vamos a terminar acá bueno, para que no se haga demasiado largo y después sea difícil verlo, ¿no? Así que bueno, les agradecemos, hermanos, gracias por acompañarnos en esta tarde. Le pedimos algo que no hicimos, fue pedirle que compartan el programa. Y ahora que lo vieron todo, les pedimos que hagan un ejercicio, y que si a ustedes les parece que amerita compartir el programa, lo puedan hacer para que este programa tenga mayor audiencia aún. Así que si ustedes creen que amerita el programa compartirlo, queda a criterio de ustedes darle ahí like para que este programa lo puedan escuchar otras personas. Así que les agradecemos y bueno, que el Señor los bendiga y bueno, nos despedimos. ¿Quería decir algo más, José? Porque veo que estás buscando la Biblia ahí. No, era para Bueno, comentártelo ahora perfecto. después a vos fuera de cámaras. Listo. Así que bueno, hermanos, muchas gracias por todo. Dios les bendiga y muchas gracias.